profesionales, ¿no? Y está en camino, el fútbol, sí, el fútbol femenino ya desde ahora ya cambió todo, y lo que hay que cambiar también es la cabeza de las personas, ¿no? Me parece que lo siguen viendo como algo inferior o despectivo por el hecho de ser femenino, pero eso es un poco reflejo de lo que a veces pasa en la sociedad, así que bienvenida sea esa apertura de cabeza e invitarlos también a que consuman del fútbol femenino, que el nivel es muy bueno. No, no, seguro. A mí me gustaba ver a veces los mundiales de fútbol femenino y bueno, hay países que destacan. Está muy bueno. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema muy tabú, Seba. Tema tabú si los hay de prejuicios, el sexo, ¿no? Eh, que decís sexo y enseguida a todos se les encienden en todas las alarmas. Vos sabés que sexo y muerte siempre se indaga, porque atrás de eso siempre hay fantasías, teorías, siempre hay de todo. Son temas polémicos y cada uno tiene una mirada muy particular, hay una mirada también muy social, se entrecruzan todos los discursos en esos temas. Entonces, generalmente son temas muy interesantes para trabajar. En este caso, sexo. Pero ambos, muerte y sexo, son temas muy interesantes, pero también tabú. Entonces, bueno, hay que animarse a hablar. Bien, bien. Ahora, digamos, ¿el sexo es una construcción o qué hay ahí? La sexualidad es una construcción, me parece, y también está bueno esto, empezar a pensar cómo los conceptos son distintos, que hablamos cuando hablamos de sexo, hablamos de una relación sexual, hablamos de la sexualidad. Socialmente nos dicen cómo tenemos que gozar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos tiene que dar placer? Esto sí es bien cultural, es propio de cada cultura, entonces sí es muy interesante. Nos dicen de qué manera tienen que ser las relaciones, cómo es nuestro deseo, nos condicionan el deseo socialmente, sí. Entonces eso me parece que es interesante. Sí, desde ese punto de vista, por supuesto que es una construcción. Sí, sí, no. Y si uno investiga, a mí me gusta mucho la historia y a veces he leído algo de las culturas griegas, romanas, donde por ahí, como hablamos la otra vez, era muy distinto, ¿no? Que hoy sería una aberración. Fíjate que de repente es una aberración, porque bueno, en la cabeza cambió el ser humano y, qué sé yo, Alejandro Magno tenía sexo con Aristóteles, hasta que él era, digamos, adulto, le salía barba, digamos, ya dejaban tener sexo, pero era un tema de esa propia esa cultura. Hoy sería una aberración porque estás teniendo sexo con un niño. Bueno, es que eso por supuesto que depende de cada cultura. Cuando escuchamos cómo antes los próceres se casaban con mujeres que las edades son escalofriantes, entonces también ahí se entrecruza todo, cultura y límites también, por supuesto. Digo, esas chicas, ¿escuchaban las voces de esas chicas, el deseo de esas chicas? No, no pasa solamente por un tema legal, sino que por supuesto nos da un pantallazo de lo que era la cultura en ese momento y del rol que ocupaban, quizás los chicos, las mujeres, digo, ¿no? Cómo era visto estos grupos históricamente vulnerables. Sí, no, seguro, era por ahí mandatos de la familia, ¿no? Que tenía que estar con fulano y tenía que transmitirle toda su enseñanza, porque era el maestro y respetaba a rajatabla todo lo que dice, y bueno, eran, bueno, para mí muchos mandatos familiares. Sí, que también nos da un pantallazo de que la voz que importaba era la del hombre, por supuesto, ante todo, un hombre que quizás sí estaba ubicado en un lugar de sabio, de adulto, responsable, pero era el único que era posible que decida. Por eso digo, ¿no? Está bueno esto porque cuando uno habla de estos temas, siempre hay que ubicarse en la sociedad y en el momento, pero como decíamos al principio, siempre nos da mucha información. Indagar sobre estos temas nos da un pantallazo de lo que era la cultura en ese momento. Seguro, seguro, no, yo remarcaba esto porque de repente ahí el culto de belleza era el hombre y bueno, tenían relaciones entre ellos y estaba todo bien, no pasaba nada y iban a la guerra y no pasaba nada. Hoy se rotula
de gay, y bueno, y todo eso. Pero bueno, no me quiero ir de tema. No, que igual es todo lo mismo. Como decíamos, socialmente nos dicen cómo tienen que ser las relaciones. Generalmente, hoy en día, si nos paramos hoy en día, las relaciones tienen que ser heterosexuales, como vos decís, hay una mirada de prejuicio, o hay una mirada desde algún punto también. Yo siempre digo, la información es la principal herramienta, por supuesto, ¿no? Una a veces pregunta desde la ignorancia o a veces pregunta desde el prejuicio. Para las dos, en los dos casos, la respuesta es la información. Es lo que permite salir de ahí, o salir de la duda o salir del prejuicio, si es que querés. Por eso es importante estos espacios que estamos brindando, pero generalmente pasa mucho hoy y en determinados contextos, no tanto los jóvenes, que uno espera siempre que la respuesta sea una persona heterosexual. Si yo digo yo estoy de novia, me van a preguntar, ¿con quién estás de novia? ¿Quién es el novio? Ya en la fantasía de la persona que pregunta, ya me ubica con una pareja heterosexual, que seguramente esto lo habrás escuchado, por supuesto, o quizás uno se encuentra diciéndolo también. ¿Y por qué no una chica, no? ¿Por qué no? Es que por eso mismo uno nunca pregunta abiertamente, digo, sí, y esto los jóvenes hoy en día lo están llevando bastante como una bandera, pero cuesta más cuando nos vamos a otras generaciones, que por supuesto muchas veces no lo hacen desde la maldad, como digo, no siempre es desde el prejuicio, sino que muchas veces es desde la ignorancia y de cómo está cada uno chipeado por la generación y por la cultura. Entonces, en vez de preguntar, ¿y tu pareja? No, preguntan, ¿y el novio? Sí, no, sí, es verdad, no. A mí me ha pasado que yo he preguntado y a veces por ahí he dicho, che, tu novio o tu novia, y te dice, no, y bueno, sí, ¿por qué no? Por ahí me equivoco, pero bueno, de repente también tiene que ver a quién le preguntás, ¿no? Por supuesto, ¿y por qué tomarlo como si fuese algo despectivo o algo que llegue a asustar? Habla también de la otra persona. Uno nunca se tiene que pedir disculpas por ser abierto, sino que, bueno, dejarle los prejuicios para el otro, para la mente del otro. Bien, bien, ¿no? Claro, claro. Bien, el sexo. ¿Por qué nos atrapa tanto el sexo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo veo que a veces, como si vos, todo se mide por lo heterosexual, eh, pero de repente hoy decís, vamos a hacer un ejemplo, vamos a pensar así fuerte, a ver, masturbarse, estando en pareja, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Si es conocerse, es autosatisfacerse, pero estás casado, ¿qué tiene que ver? Son estímulos distintos. Eh, para mí, son dos cosas distintas, no tienen una para la otra. Yo puedo estar casado, puedo estar en pareja, pasarla muy bien, y a la vez puedo estar masturbándome. Es muy interesante lo que planteás porque yo iría un paso más para atrás. Vos hablás de masturbarse en pareja. ¿Qué pasa con las mujeres que ni siquiera hablan de masturbación? Me llama Ni la siquiera atención. se contempla esto. Por eso digo, quizás en el caso de los varones vos lo estás llevando al terreno de estoy casado y bueno, obviamente se juegan otras fantasías. Pero si damos un paso más para atrás, es qué pasa con las mujeres que la masturbación es un tabú, que solamente se masturban los hombres. Eh, entonces esto me parece también importante, como vos decís, qué mejor, uno puede saber qué es lo que le gusta del otro cuando primero se conoce la misma persona, cuando sabe que le da placer, puede después llegar a tener una relación sincera con otra persona. Claro. Entonces me parece que esto es fundamental y que hay que romper un poco también ese tabú, qué pasa con la mujer si dice que se masturba libremente, qué es lo que pasa del otro lado. Me parece que es muy importante también empezar a abrir estos canales, sobre todo de que fíjate siempre, todos los apodos, las cuestiones, siempre van dirigidas al varón. En la edad de la adolescencia, no, se toca, está todo el tiempo en el baño, que esto, que pajero, todas las cosas que escuchamos nosotras de la masturbación son siempre dirigidas a un varón. Nunca se habla de la masturbación femenina, entonces es un tabú, es algo que que tiene que ser vergonzoso, pudoroso. Entonces me parece que está bueno empezar a hablar y también a proponer esto que sea mutuo, que sea para los dos, por separado o en conjunto, en pareja o solteros. Sí, sí, como te dije en un principio, para mí es algo natural, porque también hay unas creencias, ¿no? Como que de repente estás engañando al otro, no sé, porque tiene que ver. ¿Me entendés? Si yo la paso bien con vos, también la paso bien solo.
Por supuesto, y aparte que en la cama nunca son dos, ¿no? Siempre es todo. Está la persona que nos gusta, también está quizás la fantasía, está lo que queremos que la otra persona sea, lo que es, lo que representa, digo, nunca son dos personas, está la persona y el deseo, también jugando, está la fantasía entrometiéndose, digo, no son solamente dos personas, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no darle lugar también a eso? Y qué mejor que también poder ser sincero y charlarlo con la pareja y abrir estos canales. ¿Vos qué opinás de repente si hay una pareja, matrimonio, de lo que sea, hombre-hombre, mujer-mujer, o heterosexual, si uno dice, estoy con vos pero estoy pensando en Carlitos, o en Carlita, ¿es engaño eso? Mira, como decíamos la otra vez, uno siempre tiene que hablar con la pareja y proponer cuáles son los límites de la pareja, ¿sí? ¿Qué es infidelidad? ¿Qué no? ¿Hasta dónde uno está permeable a escuchar? ¿Hasta dónde no? Y empezar a hablar un poco de las fantasías, empezar a poder ser abierto con ciertos temas, por supuesto que con el sexo también, porque forma parte de la pareja. Eh, a partir de ahí, ver qué le pasa al otro con la fantasía. A ver, ¿por qué estás pensando en Carlitos? ¿Qué te calienta de él? ¿Qué te gusta? ¿Qué te atrapa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Digo, no solamente se puede pensar así el hecho aislado, sino ver qué representa ese tercero en la pareja. Bueno, es ganas de incorporar a otra persona, es solamente que se me vino el pensamiento, es alguien que me calienta, ¿qué se está jugando ahí? Porque muchas veces arranca como una fantasía para en realidad después proponer otras cosas en la pareja que no se animan. Digo, hay parejas que realmente les cuesta mucho hablar de qué es lo que le gustaría que suceda. Si no, no, es carísimo lo que decís. Por prejuicios, por miedo al que pensará, al que dirá, soy un loco, soy una loca, o este está desenfrenado, se desbocó. y, pero bueno, es real lo que decís. Ahí tocaste un tema importante, eso de el trío, lo que sea. eh, Porque ahora, cuando es, porque dijiste vos recién, hay que hablarlo eso. Obviamente, pasa el tema de repente, yo estuve de novio con tal persona, termino ese noviazgo y conozco a otra persona, y yo le cuento a esa persona, mira, yo con fulana hacía tal cosa. Ella me dice, está bien, pero a mí no me cabe. Entonces ahí tiene que haber un respeto. Y después por ahí la otra o el otro accede a hacer eso que uno quiere por miedo o por quedar como pacato. Entonces también hay que hablarlo, porque no es todo sí ni todo no. No, sobre todo con las cuestiones del sexo, que como decimos siempre, es de a dos. Primero que tiene que haber, por supuesto, una cuestión consensuada y después tiene que haber confianza. O sea, estas cuestiones del diálogo nos permiten conocer a la otra persona, saber qué gusta de la otra persona, con qué fantasea, qué uno está dispuesto a cumplir y qué uno no está dispuesto a cumplir, hasta dónde se juega en equipo y hasta dónde se juega en solitario. Entonces, estas cuestiones se tienen que saber, digo, bueno, qué es lo que te gusta, qué no. Son preguntas que son muy sencillas y que muchas veces ni siquiera se charla, se da por hecho, ¿sí? Y hay tantas formas de tener relaciones como parejas, hay tantas formas de gustos, de cuestiones que se pueden hacer, que no, si son dos, infidelidad, un montón de cuestiones que me parece que solamente se descubren charlando, no hay otra manera posible. No, perfecto, clarísimo. Acá ya se están uniendo unos cuantos. Juan Pablo, ¿cómo estás, Juan? Está Jorgelina, Sil Castro, hola, Sil, Bárbara Luna, Tigre de Primera, Adriana, hay unos cuantos. Erika Frank, por ahí si conoce alguno. Sí, saludos para todos y no creo que hagan muchas preguntas porque como decimos, el sexo es tabú, pero para el que se anime a preguntar sería genial porque la verdad que también es empezar a romper un poquito estas cuestiones. Sí, a mí me pasa con el tema por ahí, eh, vos cuando hablabas, yo a veces te tildan por conservador, viste, por cerrado. A mí me gusta el modelo antiguo. Qué sé yo. Tengo fantasía como que cualquier ser humano. De ahí a que las aplica hay un gran trecho, ¿no?
pero a lo que voy yo, que con el tema este que ahora está la moda, el poliamor, parejas abiertas, a mí lo que me llama la atención ahí es que a veces, desde lo biológico, ¿no? Moralmente que cada uno lo quiera, pero desde lo biológico, las enfermedades venéreas, ¿cómo actúan ahí? Pero eso depende de cada pareja y los acuerdos, por supuesto, como decimos, que se tenga cada pareja. Hay parejas que acceden al poliamor, pero por supuesto que en la base de la confianza y de cuidarse, como una pareja puede ser también, tiene los mismos acuerdos, digamos, si es cerrada. Eso es todo una cuestión de diálogo y de confianza, por supuesto. Pero esos son consensos que se hacen en cada pareja. Y cuando vos decís que estás en el modelo viejo, como decís vos, que sería que te tildan de conservador, ojo que también puede ser una postura cómoda. Yo soy conservador, entonces las cosas así, cuadraditas, y digo, ojo con eso, porque uno puede ser conservador, pero ir rompiendo cada vez más límites dentro de su estructura. Dentro de una relación cerrada, pueden empezar a jugar muchas cuestiones también, y depende de la relación y depende de la pareja. Cómo van haciendo, jugando con esos límites, es charlando. Pero digo, bueno, ojo con no quedarse en la cómoda de, bueno, somos una pareja conservadora. No, no, entiendo. Vos decís que dentro de esa forma de conservar se puede abrir uno. Por supuesto, se puede abrir uno y pasa mucho también, y ahora entrando más en el tema de lo que es la pandemia, de que hay muchas relaciones que cayeron en la rutina. De repente hay una cuestión de encontrarse permanentemente con el otro, de no saber cómo reencontrarse. Pasa con parejas que están separadas, todo lo contrario, y que tienen que ver la manera de unirse. Digo, cómo encontrar el camino de la relación sexual cuando hay una pandemia en el medio, también es un desafío. Entonces digo, bueno, acá este contexto hace poner a prueba también la creatividad de la pareja y cómo puede sortear la pareja el camino de la sexualidad. Entonces jugar con esto, primero entender que me parece que es lo básico y lo que es lo fuerte, que sexualidad no es lo mismo que genitalidad, que relación sexual no es lo mismo que penetración, que me parece que entender eso es fundamental y muchas veces se mezclan todos los conceptos, ¿no? Cuando decíamos que estamos acostumbrados a lo que son relaciones heterosexuales, generalmente socialmente, ¿no? Cuando uno ya está chipeado de esta manera, también estamos chipeados para que sea todo ligado a lo que es la penetración. Creemos que el acto sexual es la penetración, que es solamente eso, que va todo a lo que es la genitalidad. ¿Qué pasa esas cuestiones? Y pasa mucho también en lo que incorporamos y lo que nos dijeron cuando éramos chicos y en la adolescencia. No, no, qué bueno que marques eso, ¿no? Porque de repente por ahí, pareja lo que sea, por algo no puede llegar a la penetración, pero la puede pasar bien. No, es que en realidad lo que es importante es que, por ejemplo, muchos varones creen que lo que importa es la penetración sin consultar a la mujer, cómo ella es que recibe más placer, cómo es que ella decide eh, recibir este placer, qué es lo que le da placer. Y muchas mujeres ni siquiera lo saben porque también, como decíamos, por una cuestión tabú, ni siquiera se masturban. Entonces se produce toda una cadena de cortocircuitos cuando en realidad la gran mayoría de las mujeres no llegan a un orgasmo por penetración. Mira. O sea, es una minoría de mujeres las que llegan a un orgasmo por penetración. La mayoría es por estimulación del clítoris. Entonces, digo, ya a partir de ahí hay toda una base de teorías que se arman que en realidad está todo bajo una farsa, digo, ¿no? Y a partir de acá es donde podemos ver, bueno, a ver, ¿qué pasó con el porno metiéndose en la cabeza? Que nos dice cómo son las relaciones, qué pasa con los varones en la adolescencia, que edifican todo en base a mitos, viste que cuando son chicos vos los escuchás hablar y tienen una cantidad de mentiras en la cabeza que vienen chipeados de lo que le dijeron que estaba bien, de lo que ven. ¿Y qué pasa con las mujeres que no pueden hablar de sexualidad? Todo eso en la adultez explota y vemos relaciones sexuales que en realidad son poco placenteras para ambos. Quizás hay un desencuentro porque en el medio se mete el tabú, el mito. No, no, pero y acá entra mucho también el tema de, vos decís, tal vez algo de lo familiar,
de la religión, de la educación que te fueron dando, porque parece, como si vos, parece que la mujer no puede tener placer. ¿Cuál es su forma de placer? Preguntárselo, ¿cómo te gusta? Por ahí, como si vos, mirá, a mí tanto penetrar por ahí no pasa por ahí, no, pasa por otro lado. Es que si nos vamos a los números y estadísticamente, realmente es muy bajo el índice. Entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, de qué nos dijeron que era gozar, qué nos dijeron que era el placer también, porque después aparece el malestar de la mujer. Pero ¿por qué yo no puedo llegar a un orgasmo si todas las mujeres llegan a un orgasmo? ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Es un mito, es una creencia, ¿no? ¿Qué pasa con los hombres que se frustran porque la mujer no puede llegar a un orgasmo? Pues le dijeron que tenía que ser así. ¿Qué pasa con las mujeres, con los varones que se frustran porque no pueden lograr una erección? Porque esto también en la adolescencia, hay cuestiones que a nadie le pasaba, ¿sí? Todos eran, vamos a decirlo en bruto, machos ponedores, ¿no? Que se miden a ver cuántas veces acaban, sin la cantidad, y no importa el placer de la otra persona. ¿Qué pasa que se perdió eso? ¿Qué pasa que la pregunta nunca es, ¿y la otra persona la pasó bien? ¿Te lo dijo? ¿Hay algo de a dos? Llegaron a conectarse. Entonces, digo, las bases ya están mal para que la sexualidad se deje de pensar de a dos. Entonces, después tenemos esto, ¿no? Una frustración enorme porque no se cumple con algo que nos dijeron que había que cumplirse, pero que muchas veces no sucede. Sí, mucho egoísmo, mucho egoísmo de parte, a veces, más que nada desde el hombre, ¿no? Sí, mucho egoísmo y también mucha desinformación, como decía al principio. Muchas veces es desde la ignorancia y otras veces es desde el prejuicio. Creo que a los hombres también les da mucho pudor hablar de ciertas cosas, decir, bueno, esto no me tendría que gustar, pero en realidad no me gusta, esto sí me gusta, esto la verdad que me suele pasar. Digo, ¿qué pasa? Que también a los hombres se les puso una presión muy fuerte en relación a lo sexual, ¿no? A la mujer por un lado, tiene que ser una postura muy pasiva, y el hombre tiene que tener una postura muy activa. El hombre siempre tiene que estar con ganas de tener relación, y la mujer no. Entonces digo, ¿qué pasa también con esto, no? ¿Qué pasa cuando uno quiere salir de eso? Bueno, ahí dijiste un punto, me sacaste la paga de la boca. A veces, como hombre, me pasa a mí, che, mira, no tengo ganas, porque hay otra, no hay otra, no tengo ganas, no tengo ganas, y viste, es también una fantasía, porque puedo no tener ganas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Esto después termina en una frustración, como digo, porque hay toda una cuestión que se escapa de lo que dicen, que entonces uno piensa, el problema soy yo. No, hay cosas que son naturales, que pueden pasar, hay cosas que son esperables, y después está el deseo de cada uno que lo tiene que encontrar, cada uno y también con el otro, porque eso también es fundamental, ¿no? Bueno, hay veces que las fantasías se arman de a dos, darle lugar también a eso, a la fantasía en la pareja, a construir lugares en la pareja donde se animen a jugar, a sacarse los prejuicios, tiene que haber un vínculo de confianza que es la base, para después intentar de fomentar y de ver de qué manera uno puede escapar de la rutina. Pero para eso primero hay que ser sincero con lo que a cada uno le gusta, como decís vos. Imagínate un grupo de varones, vos te podrías decir así, despojado de cualquier prejuicio, no, yo la verdad que a veces no tengo ganas de tener sexo. Quizás la mayoría de los varones dirían, no, pero ¿qué no? ¿Por qué? Y empezarían a decirte un montón de cuestiones, cuando en realidad quizás a la mayoría le pasa. Te matan, ¿sabes? Que te desfenestran, te cuelgan en la Plaza de Mayo, ¿viste? Porque tiene que ser el superhombre, ¿viste? Siempre. Y no pasa, a veces estás mal emocionalmente, estás vamos, la libido baja, a veces no tenés ganas porque por un montón de cuestiones, y no pasa nada con el otro, el amor sigue estando o el deseo sigue estando, pero ese vez no tenés ganas. Yo no tengo problema de decirlo, no tengo ganas, pensarlo como quiera. Está perfecto, pero vos pensás que sos un hombre. Ahora, ¿cómo eso impacta en la psiquis de un joven? Es diferente. Vos ahora estás plantado desde un lugar que vos podés decir, pensar lo que vos quieras. Cuando vos sos joven, estás mucho más permeable a la mirada del otro. Obvio, obvio, obvio. Entonces ya está más vulnerable, ¿no? Entonces ahí arranca la mentira. No, si él acabó 4 veces, yo tengo que acabar 6. A mí yo nunca se me para, siempre tengo ganas de tener sexo. Y como te digo, nunca nadie para y dice, ¿cómo la pasó la otra persona? ¿No? Entonces ahí aparece la mujer totalmente cosificada,
como una cosa que le da placer al hombre. Entonces digo, todo este sistema es dañino para la mujer y para el hombre, porque nos llenaron de mentiras y nos dijeron cómo había que gozar. Digo, si vos ves las películas pornográficas, más allá de lo que son los cuerpos hegemónicos, ¿no? Estos cuerpos que aparecen, Todo perfecto. sí, aparte también es como perfecto, ¿no? Bueno, Esta perfección que nos vendieron que tenía que ser así, claro, sí, estos cuerpos eh, sin ninguna marca, sin pelos, ¿no? Estos cuerpos de película, claramente. Uno le dicen esto y te hacen creer que las relaciones sexuales son así. Entonces tenés varones que repiten esto, que en realidad no le da placer, pero creen que así está bien, y mujeres que claramente no gozan con ese modelo, pero no se animan tampoco a decirlo porque creen que el otro la está pasando bien. Entonces vos fíjate cómo dos personas terminan sin pasarla del todo bien por no charlar y repetir un modelo que en realidad no es para nada lo que sucede generalmente, digo, este límite entre la ficción y la realidad, ¿no? Poder empezar a cuestionarse eso, ¿qué es lo que nos vendieron y por qué? sí, pero aparte, qué bueno que sí esto decís vos, y qué rico que es. El tema es hablar, 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 hablar. Porque uno si no termina actuando, y es horrible, es horrible. Lo importante es conocer Por a una supuesto. pareja, preguntar, bueno, como decimos, qué quiere el otro, qué es lo que desea, con qué goza el otro, la pasaste bien, mira, y un montón de cosas. Mira, por ejemplo, todo lo que fue la saga de 50 sombras de Grey, más allá de lo que es el sadomasoquismo y esas cuestiones que son propios del placer de cada pareja y de los pactos que se haga de cada pareja, de hasta dónde sí, hasta dónde no, fue también un poco de romper con un tabú, de decir, bueno, a ver, me dan este tópico, ¿qué te parece? Como fue una propuesta al diálogo en las parejas. Y creo que por eso fue tan rico, porque de repente las mujeres, los varones, a través de eso, que fue como la excusa, se animaron a indagar un poco acerca de algunas fantasías, si es que la otra persona tenía esta fantasía o no. Entonces digo, ¿cómo a veces algo que aparece como socialmente aceptado, ahí recién nos da la pauta para empezar a charlarlo, si no antes no. Pero como aparece en una película, me animo y lo pregunto. Entonces por eso decimos, lo importante que es esto, ¿no? De poder tener la confianza en la pareja para poder preguntar estas cuestiones. Sí, pero por miedo mismo, ¿qué pensar el otro de vos? Y te dice, mira, hace tanto tiempo que estoy con vos y ahora te pasan estas cosas, ¿por qué no me decías antes? O por ahí, Porque el deseo cambia también, ¿no? Entender de que el deseo cambia y de que uno tiene que cambiar con el deseo, porque qué aburrido que sería siempre querer lo mismo. Es como que alguien coma la misma comida durante 20 años y llega un momento que uno tiene que empezar a ver cómo variar un poco los condimentos si quiere comer la misma comida, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué no animarse a jugar también con el deseo y a entender de que el deseo cambia, de que las parejas cambian y de que mientras que sea consensuado, uno tiene que ir animándose también a experimentar, como volvimos al principio, que vos decías, soy conservador, ¿quién dice eso? ¿No? Cada uno puede también ir corriendo cada vez más los límites dentro de los acuerdos que quiera hacer cada pareja, por supuesto. Pero jugar me parece un poco, la base es el diálogo y permitirse también jugar y sentirse escuchado y contenido. Creo que eso es lo mejor, no sentirse avergonzado o sintiendo que el otro es un extraño, ¿no? Animándose a esto, total, se construye de a dos y los límites se ven de a dos. perfecto, ¿no? Clarísimo. ¿Hay un punto donde se puede decir que es un sexo enfermo? ¿En qué sentido lo decís? ¿En el sentido de la perversión o en qué sentido? La perversión, ¿cuál es el límite? Porque, como hablaste al principio, a fulano le puede gustar cierta cosa, ciertas formas, y a otros no. Como vos por recién nombrabas el sadomasoquismo, ¿hasta qué punto está bueno? A veces yo he No, visto, mira, todo lo que no es consensuado, por supuesto que estamos hablando de una línea roja, denunciable, no aprobada. Por supuesto, me parece que el límite es el consenso. Dentro de una relación, por más que sea una relación que vos digas, no, bueno, pero nos llevamos bien, estamos hace muchos años, si alguien impone una cuestión sexual, es violento.
no digo, es más allá del vínculo que se tenga, cuando una relación no es consensuada, es violenta, y ahí sí se habla de sexo violento, y por supuesto que, más allá de las características, digo, puede ser algo tranquilo, pero si la otra persona dice que no quiere, eso es violento, y por supuesto que es denunciable. Mientras que sea consensuado, donde lo que pasa en la cama queda ahí, y es un acuerdo de la pareja, y está perfecto. Los sadomasoquistas tienen códigos y saben hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Digo, tienen palabras claves que eso quiere marcar que hasta ahí se llegó. Entonces, hasta en relaciones con esas características hay un límite y hay un consenso. Entonces, me parece que eso también es fundamental marcarlo, ¿no? Bueno, ¿qué hablamos nosotros de violento? ¿Qué nos hace ruido en la psicología cuando es el placer de uno solo, cuando no es consensuado? No por las características del sexo en sí, sino que violento es cuando no es consensuado. Después son gustos de cada pareja y son cuestiones que quedan en la cama. No, está perfecto. Y no someter a nadie, porque como hablaba al principio, ¿no? Porque yo con mi novia antigua hacía esto, y si como lo haces, sos una cerrada, y someterla al otro o a la otra, o viceversa, lo que sea. Pero está mucho también en los jóvenes eso, ¿no? Educarlos para esa manera, porque si no, se terminan teniendo relaciones por miedo. No, por supuesto, no presionar. La presión es también obligar a la otra persona a tomar una decisión, con lo cual ahí también estamos hablando de lo mismo, de lo no consensuado. Digo, si uno llega a tomar una decisión por temor a perder a la otra persona, porque la manipuló psicológicamente, esto también por supuesto que es violento. Entonces sí, por supuesto, la comparación es violenta, ¿no? Entender que cada uno es singular y uno tiene que estar dispuesto a construir nuevos deseos y nuevas fantasías con la pareja. Entonces, nombrar a los ex, esas cuestiones no sirve de nada, o mira, me contaron que tal pareja hace eso, bueno, no importa lo que hagan los demás, como decimos, en la cama son dos. Entonces, bueno, empezar desde ese lugar, desde conocerse, pero construyendo la fantasía en conjunto. Perfecto, clarísimo. A veces algunos se animan a hacer una pregunta, si no, quedo muy expuesto. Sos el único que se está ahí animando. Otra cosa, viste, el hombre, viste, voy a hablar, por el hombre, viste, el tamaño, viste, siempre mide el tamaño, el tamaño. ¿Qué pasa en el consultorio? El tamaño es una cuestión que se juega mucho en los varones y como digo, son estas cuestiones que se juegan en la adolescencia. Cuando vamos a todo lo que está mal, hablamos de esas mentiras de la adolescencia, porque la verdad que es la que después marcaron esto, ¿no? La mujer que no goza y el hombre que tiene que gozar de cierta manera. Y siempre hay una cuestión de los varones de medírsela, ¿no? Metafóricamente y literalmente. Porque hasta uno dice, ¿viste? ¿Qué te la estás midiendo con este? Siempre aparece la cuestión fálica en el medio. Por eso me parece tan importante decir, varones y mujeres, las relaciones sexuales no tienen que ser falocéntricas, hay más que la penetración. Entonces, ¿el tamaño importa? No. ¿Por qué? Porque decir que el tamaño importa es pensar que lo único que importa es la penetración. Y uno tiene un mundo para descubrir de la sexualidad, más allá de la genitalidad. Por eso hay que hablar de qué es lo que al otro le calienta, cómo le calienta, y empezar a despreocuparse por estas cuestiones. Digo, a los hombres les preocupa mucho el tamaño, así como a las mujeres le asusta mucho en el momento de la intimidad poder mostrarse con su cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mete la mirada de la sociedad en realidad. Ahí es donde dejamos que la sociedad meta los ojos. En los varones se les juega mucho con el tamaño, a las mujeres se les juega mucho con el cuerpo. Entonces estas cuestiones se ven porque destruyen la autoestima. ¿Qué pasa con las personas que escapan a estas cuestiones hegemónicas? Por eso hablo de la importancia de todo lo que está mal del mundo pornográfico, que dicen que el hombre tiene que tener tal tamaño, que el cuerpo de la mujer tiene que ser de tal manera. Digo, empezar a lidiar más con lo que realmente es lo real. Y lo real también es una cuestión de conocerse a uno, de ver cómo puede gozar, de no importarse en el cuerpo que tiene el otro, sino en cómo puede hacer uno para recibir placer y para dar placer a su pareja. Y no tanto en la mirada de los otros. Creo que cuando uno a veces empieza a indagar por cuestiones sexuales, lo que uno siempre ve de base es que se mete la mirada del otro y la persona ni siquiera sabe qué le da placer. Entonces digo, bueno, empezar a tapar los ojos de los demás y empezar a verse en la pareja. A veces me causa gracia cuando
tanto hombre, mujer, lo que sea, dice, no, yo tengo experiencia en lo sexual porque salí con 20 personas. Digo, ¿qué tiene que ver si cada persona es un mundo? Digo, ¿vos qué opinás? Pero eso también depende de los gustos de cada persona. Mira, hay personas que les da mucho placer realmente conocerse con otras personas, tener relaciones con otras personas. Hay personas que les gusta estar con una sola, puesta en lo monogámico. Digo, esos son los gustos de cada persona y las decisiones que tiene cada persona. Sí, es verdad que hay personas que quizás prefieren tener vínculos más casuales y disfrutar de esa manera. Hay momentos de las personas donde son así, que también está encasillarse, por eso yo decía lo peligroso de nuevo, de cuando vos decías esto de, bueno, soy conservador, yo diría, me gusta cierto modo de ver las cosas por ahora, que mirá cómo ya cambia todo por las palabras, digamos, ¿no? Por decir, soy conservador, ya te estás reconociendo por la mirada del otro. Porque quizás para vos no sos conservador, pero para lo que dice el otro sí, entonces ya ahí te estás definiendo por el otro. Y después ponerlo como algo, una cuestión que sea para sí siempre. Yo digo, quizás vos te separás dentro de, no sé, de un año, te voy a usar como ejemplo, perdón, Seba, pero bueno, quizás vos te separás dentro de un año y decidís iniciar un camino en el cual, bueno, tengas ganas de experimentar tener otras parejas sexuales, vínculos no tan afectivos, sino más sexuales. Y digo, y eso no está mal tampoco. Entonces digo, bueno, no juzgar, sino entender que esa persona en ese momento está encontrando el placer así. A menos que no lo esté encontrando y que sea una imposición. Digo, hay personas que deciden estar con una sola persona y un vínculo monogámico porque le dijeron que era así y no hay placer en eso. Pero mientras que le dé placer, bueno, son decisiones de las personas. En ese momento. No, no, carísimo, perfecto, carísimo. Este, a ver si alguien aporta un... Y me parece que también algo muy importante, si vamos a hablar del sexo en la pandemia, es hablar un poco del sexting. Del sexting. Ah, explica un poquito eso. El otro día me explicaba algo mi hija, pero bueno, mucho no lo entendí. El sexting es tener algún tipo de charla sexual con otra persona. Y acá es donde tenemos que empezar a hablar también de los límites, ¿no? Porque uno siempre sabe que Internet está en el medio, de cómo se filtran después fotos, entonces, bueno, cómo cuidarse uno mismo, uno puede confiar también en la persona, por supuesto, pero en el medio pueden robarle el celular, pueden hackearle una cuenta, entonces, bueno, siempre tener cuidado con las fotos que uno manda, si lo vas a hacer, si alguien desea mandar alguna foto, intentar de que no se vea la cara de la persona, que es fundamental, porque estas cosas suceden, entonces mejor dar esos tips, que no se vea la cara de la persona, y que después que se animen, que hay muchas veces que uno se anima más escribiendo que charlando. Entonces creo que es una buena herramienta quizás para ayudar a los que les cuesta más poner en palabras. Quizás a través de un juego, de proponer un juego, de una fantasía, se puede salir de la rutina y se puede conocer a la otra persona, porque a veces es más fácil escribirlo y permitirse jugar que tener una charla acerca de lo que realmente a la otra persona le gusta. Entonces me parece que puede ser una herramienta, si está bien usada, puede ser una buena herramienta para jugar un poco con la creatividad y para poder empezar a decir y animarse a decir qué es lo que uno quiere. Perfecto, carísimo. Tengo amigos conocidos que de repente, viste, que están estas páginas para conocerse, ¿cómo se llama la famosa? Tinder. Tinder. Y bueno, me dice, estoy cansado, dice, o cansada, porque todos quieren ir a los papeles, y a veces me cansan los papeles, quiero conocer a alguien, pero de otro punto de vista. Y es un mundo donde solamente quieren ir a los papeles. Entonces, no No, sé, yo creo que eso es prejuicio. Yo creo que eso habla desde el prejuicio porque claramente no, es presuponer que son todos de la misma manera, todas las personas de la misma manera. Y estas personas que vos decís se unieron a Tinder buscando otra cuestión. Entonces digo, si ellos están ahí, también debe haber otras tantas personas que no buscan solamente tener una relación sexual. Lo importante es ser sincero y decir, no, yo no busco solamente esto, o me interesa primero conocer a una persona para después poder abrirme, porque también pasa esto, ¿no? Muchas personas no desean tener un vínculo solamente sexual porque no logran
ubicar ahí el deseo, necesitan tener otra confianza, otro vínculo antes. Si uno lo aclara con anterioridad, no creo que haya problema. Digo, me parece que esto es más prejuicio de uno, de que todos están para lo mismo. Por eso te lo preguntaba, porque hay como ya está rotulado, estigmatizado. Tinder, igual, por lo que voy a decir, voy a asegurar, coger. Y no es tan así. No, por supuesto que no. Hay muchas personas, por eso digo, mira ahora, por ejemplo, los índices de personas que están participando en redes para conocer a otras personas, como por ejemplo Tinder, Happen, hay un montón de aplicaciones, subieron muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de que no se puede salir. Entonces la gente necesita, somos sujetos de deseo, necesitamos sentirnos deseados, necesitamos establecer vínculos de deseo, necesitamos tener relaciones virtuales, concretas, pero se necesita de un otro. Entonces, animarse también a jugar, Badoo, ahí dicen también, digo, animarse también a jugar, a decir, sí, tengo ganas de conocer a alguien, y por qué no animarse a adoptar estas redes. Creo que solamente eso perjudica, porque también es estigmatizar. Ay, si te vas a unir a esa red, qué horrible, solamente quieren tener relaciones, ay, no. ¿No? Todavía también esas etiquetas que hace que uno no pueda hablar con libertad. Bueno, sí, quizás tiene ganas de eso, quizás tiene ganas de conocer a otra persona, no importa. Lo bueno es que se animen a participar y a entrar y ver y sacarse los prejuicios. Si les gusta, y si no les gusta, bueno, es una experiencia más. A otra cosa, ahí se unió Delfina, que aportaba Badoo, Happy. Sí. Bien, gracias Delfina. Bueno, muy rica la charla, ¿eh? A ver si alguien se anima a preguntar algo, alguna inquietud, eh, con todas estas cuestiones. Me parece que no. Es muy Demasiado. difícil igual, pero lo que yo creo es que hablar de esto permite, como te decía, como la película 50 sombras de Grey. Quizás uno no se anima, pero si del otro lado alguien propone el tópico, es más fácil, ¿viste? Entonces me parece que quizás nosotros lo que hacemos es facilitar que quizás después arranque una charla, que nos tomen como excusa para arrancar una charla, ¿viste? Ay, Delfina dice, me da vergüenza por Seba. Delfina es alumna mía de Stretching. No te das problema, Delfina, preguntá lo que quieras. Eh, bueno, pero a veces da vergüenza también, ¿no? La mirada del otro, entender también, ¿no? Hay personas que son más pudorosas y personas que hablan con mayor libertad. Bueno, cada uno necesita también su proceso. Mirá mi apoya a Vaso. Bueno, vos no necesitas tanto ese proceso, pero hay personas que sí, que le da más pudor, y bueno, también hay personas que ven cuerpos y parece como que se asustan, ¿no? De la desnudez del otro. Bueno, empezar a amigarse con estas cuestiones, pero es un proceso, estamos hablando de una cultura que censuró mucho los cuerpos, ¿viste lo que pasa con el cuerpo de la mujer en redes, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 no. Hay etiquetas, se rotula de cómo tiene que ser una mujer. No, es Este, que más allá de eso, por ejemplo, no se puede mostrar pezones femeninos, sí se puede mostrar tetillas masculinas, o sea, una cuestión de que se erotiza el cuerpo femenino solamente por ser femenino, porque claro, la mujer solamente es un objeto, ¿no? Como hablábamos antes. Entonces, hay toda esta cuestión de la desnudez de los cuerpos, que no se ve como una cuestión natural, sino que tiene toda una carga social que también nos dice cómo tiene que ser y todo. De hecho, justo acá también lo estaban diciendo, ¿no? De las rellenitas. Estaba diciendo, ¿no? ¿Qué dice? Pero para personas, detalle sería rellenitas, ¿qué pasa con el sexo? Que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? De cómo nos dicen cuáles son los cuerpos que pueden gozar y cómo gozar. Entonces ahí es donde se meten los ojos de las demás personas. sí, 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 está buena la pregunta. Podría hacer un repaso por lo que vos dijiste, ¿no? Son todos modelos que se instalan, desde lo pornográfico, que son todos perfectos, y cuerpos esbeltos, todo lindo, y bueno, en la práctica, en lo real no es así. Pero por eso es muy importante, y yo siempre hago hincapié,
La juventud hoy en día es abanderada de otras cuestiones, pero también muchos son hijos también de otras generaciones. Entonces, ¿qué pasaba con esto de las personas que se sentían atraídos por cuerpos, por mujeres más rellenitas? ¿Cómo se le decía a esos varones? ¿Cómo no? ¿Sí? Estaba leyendo, no te presté atención. Que cuando en el grupo de varones algún chico estaba con alguna chica rellenita, se lo señalaba, era motivo de burla, digo, ¿por qué no? Esta cuestión de cómo está visto el cuerpo de la mujer. La mujer estaba visto en la adolescencia como un trofeo, ¿sí? O sea, vos fíjate cómo es esto. No se pregunta por la pasaste bien, por cómo estuvo, por el deseo de la otra persona, no. Solamente aparecen las cuestiones como trofeo. Entonces ahí aparece el sexo como trofeo en la primera adolescencia, que es esto de, bueno, a ver, ¿cuántos polvos? ¿Cuántas veces acabaste? ¿Cómo era la mina? ¿Cómo tenía las tetas? ¿Cómo tenía el culo? No aparece ni siquiera una mujer, aparecen partes de la mujer y aparece una cuestión muy ligada a lo genital. Entonces, por eso digo, ojo también con estas cosas, y es muy importante cuando se escucha a los adolescentes hablar así, pararlos, contarles bien que realmente de que pueden ser muy despectivos y que no los favorece tampoco a ellos. Esto se construye toda una mentira desde la primera infancia y es donde también se empiezan a ver estas cuestiones de cómo es el sexo y cómo tiene que ser el cuerpo de la otra persona. Es que ahí dijiste un punto importante porque más allá de lo estético, del amor es otra cosa. Por ahí a fulano o a mengana le gustaba la persona rellenita y no se dice por miedo, o te enamoras de alguien distinto, ¿no? Por eso mismo, porque la otra persona está vista como un trofeo para la sociedad. Por eso digo, ¿por qué el sexo es tabú? Porque siempre se mira, el parámetro lo ponen los ojos de los demás. Por eso en la cama nunca son dos. Porque siempre está el deseo, lo que dijeron que te tiene que gustar, ¿no? Hay un montón de cuestiones. Yo me acuerdo que una vez una chica dijo, yo no sé si me gustan los varones, porque me gustan o porque me dijeron que me tenían que gustar. Vos fíjate lo que es esa frase. Digo, paramos en un punto a decir, bueno, a ver, ¿qué me da placer? O me dijeron que esto me tenía que dar placer. Estamos tan chipeados, por eso digo, la sociedad nos dice, ¿qué cuerpo nos tiene que gustar? ¿Cómo nos tiene que gustar? Digo, bueno, paremos todo, en la intimidad cada uno tiene que ser sincero, ver qué le gusta, saber que eso no está mal, por supuesto, siempre hablamos, ¿no? De los límites de que sea consensuado, de que haya un respeto por el otro, pero después cada uno en su reconocer el gusto, lo que a cada uno le gusta, poder confiárselo a la pareja y empezar a construir ese mundo de a dos, empezar a taparle los ojos a las demás personas, empezar a construir ese mundo de a dos, de sinceridad, de confianza, que busquen entre los dos qué es lo que realmente les calienta a los dos, qué los excita a los dos, la fantasía, ver de qué maneras, ir cambiando, ir jugando, pero empezar a tapar los ojos de las demás personas de cómo tiene que ser el otro, de qué es lo que tengo que hacer para gozar, de cómo tiene que ser las relaciones, qué pasa si tengo ganas, si no tengo ganas, y todas estas cuestiones que veníamos charlando, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Es bueno que recalques esto. Acá te hacen dos preguntitas. Esmir, se mete el ojo de la sociedad y ya no están con una persona, sino con ese ojo. Bueno, es clarísimo, como vos estás explicando. Acá Delfina dice, igual a mí no me jode, pero siempre las familias siempre me decían que gente como yo nunca iba a ser querido. Bueno, por eso mismo es lo que veníamos diciendo, la sociedad. Creo que cuando uno más libre es, más puede gozar. Entonces, ojo con esto, ojo con lo que nos dijeron los demás que nos tenía que gustar. También uno está muy chipeado a pensar el placer desde el lugar de uno. Entonces digo, bueno, esto pasaba mucho. Por ejemplo, una vez escuché a una pareja homosexual, ¿no? Que uno de ellos decía, me preguntan todo el tiempo quién es el activo y quién es el pasivo. Vos fíjate esta mirada heterosexual del culo del hombre, que tiene también, qué tabú eso, por favor, del culo del hombre, que hay que ver quién es el activo y quién es el pasivo, y esta duda que tiene el heterosexual que se le mete, que claramente la persona homosexual decía, dejen de preguntar por una cuestión, dice, de quién es el activo y quién es el pasivo, porque es como una forma de comer con cuchillo y tenedor, y nosotros comemos con palillos chinos, como diciendo, dejen de buscar su manera heterosexual en nuestra manera, porque son dos maneras diferentes de deseo. Entonces digo, bueno, ella me causaba gracia para decir,
cómo uno necesita estereotipar el deseo del otro en base a lo que uno siente, ¿no? ¿Qué es lo que pregunta el hombre heterosexual ahí? Quiere ver si la persona con la que está hablando entregó el culo o no. Eso es lo que le eso es lo que le interesa a la otra persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa duda, no? Entonces digo, bueno, ojo con estas cuestiones, si eso limita también el deseo, empezar a despojarse de prejuicios y a ser más sincero con uno. Bueno, a ver, ¿por qué quiero saber esto? ¿Por qué tengo curiosidad de esto? ¿Qué se me está jugando a mí esta pregunta? Y la otra persona entender que tiene el derecho a responder o no, si quiere, si no quiere, pero que se empiecen a despojar de prejuicios todas estas cuestiones que se van metiendo en la cama y que lo único que hacen es que la persona no goce. Cuanto más prejuicios uno tiene, menos goza. Por eso digo, ¿no? La importancia de la libertad y el deseo. No, clarísimo, pero hay mucho mandato machista ahí. Por supuesto que sí, por supuesto, porque, como te digo, y lo digo vulgarmente, pero porque tiene este peso, el culo masculino es el podio a la masculinidad, ¿se entiende? Y a la masculinidad lo digo en el sentido también más crítico posible, ¿no? O sea, a esta masculinidad que se creó, que tiene también esta cultura. Entonces digo, bueno, ojo, es momento de que nos empecemos a desarmar un poco, ¿no? De que no hay, de que nada importa más que la sinceridad de uno y del deseo de uno. Entonces digo, bueno, animarse a charlar, animarse a hablar, es el único vehículo para empezar a romper con estas cuestiones que nos dijeron. Soy menos hombre si hago esto, soy más hombre si hago esto. Muchas personas tienen estos miedos y estas fantasías, o sea, vos fijate, soy menos, soy juega ahí. Y son consultas que uno escucha. Entonces digo, bueno, ahí uno se da cuenta y dice, está mal la sociedad. Porque la pregunta tendría que ser, ¿vos gozás con eso o no gozás con eso? No, ¿qué importa cómo te ve la otra persona? No, no, muy, muy claro. Con esto que decías del culo del hombre, perdona, bueno, el término, pero conozco personas que no se van a hacer el test de lo que es ¿cómo se llama? Que le hacen al hombre, el tema de, no me acuerdo cómo se llama, Eh, el estudio sí, de la próstata, porque le van a tocar el culo. Mirá vos la ignorancia. por eso mismo digo, ¿qué pasa con eso? Hoy se conoce como masculinidad frágil, cuando uno piensa que hay algunas cuestiones que si uno las hace deja de ser macho, ¿sí? Esta cuestión que, por eso lo digo, lo voy a decir en estos términos, porque nosotros lo miramos con una mirada muy crítica, porque este macho es muy dañino para el varón y para la mujer. ¿Sí? Porque esto es lo que decimos. Esta imagen de macho que se armó es este macho que siempre tiene ganas de tener sexo, ¿no? Que ve a la mujer como un objeto, que no se le toca el culo, que solamente tiene una manera de tener relaciones y que es, son con la penetración. Entonces, todo lo que nosotros decíamos, ¿no? Esta figura de macho es el que se armó, cómo tiene que gozar el hombre y cómo es la postura de la mujer. Entonces digo, bueno, rompamos esa figura de macho y empecemos a pensar que no existe un solo modelo, que uno no se le tiene que jugar la masculinidad, que uno no es solamente un objeto para que el hombre llegue al deseo, las mujeres desean, las mujeres gozan, las mujeres llegan a un orgasmo, los varones también, y lo que importa en una relación, sea heterosexual, sea homosexual, sean dos o sean tres, es que la pasen bien, que todo sea consensuado y que puedan terminar teniendo orgasmos todos los participantes. Entonces, eso se logra charlando, rompamos un poco esta imagen del macho goza y cómo tiene que gozar el macho. Clarísimo, clarísimo. Está perfecto. A ver si se animan con las preguntas. Bueno, acá decía el ojo social, Smir, ¿cómo es? Smir, bueno, acá se unió una persona, Vero es una chica de México. Vero, ¿estás ahí? ¿Una pregunta? ¿Qué opinas? Estás presionando para que charlen, ojo, que no todos se animan a charlar. Mientras tanto, déjame decirte, Sebas, que mañana con dos amigas y dos colegas vamos a hacer una capacitación gratuita, un taller gratuito, que nos pueden buscar por capacitación.psi
que vamos a hablar también, es una introducción a algunos conceptos de género, realmente está muy bueno y es gratuita, así que bueno, nos pueden entrar ahí y buscar, es mañana a las 7 de la tarde, y bueno, si quieren iniciar alguna cuestión terapéutica o individual, digamos, me pueden escribir a mi Instagram, pero escribir particular con el número que yo después me comunico. No me agreguen porque mi Instagram es privado y no agrego personas que no conozco. Pero bueno, me pueden mandar su número y me contacto. No, es un tema muy lindo el de mañana, ¿eh? Para también, para ir sacando dudas, despejando dudas y bueno, y prejuicios, ¿no? Es que como decimos, la información es la única posibilidad para realmente cambiar. Porque si no, como decíamos al principio, hay muchas veces hay un malestar porque la persona cree que está algo mal en ella, ¿sí? Porque claro, si a mí me dicen que socialmente esto es así y yo no encuentro el placer de esta manera, algo mal tiene que haber en mí, ¿sí? Y esto pasa mucho también con el género, pasa mucho con cuestiones de cómo uno se sienta, de cómo uno goza. Entonces, la información lo que hace es empezar a decir, ah, no, entonces hay diferentes maneras, posibilidades de ser, diferentes maneras de gozar. El problema no es mío, claramente no, el problema no es de uno, ¿sí? Entonces, por eso me parece que es tan importante. Primero, porque ayuda a empatizar, ayuda a que la persona se sienta más segura, más tranquila, y segundo, también porque ayuda a derribar mitos y a construir un poco sociedades que sean un poco más igualitarias, ¿no? Porque lo que decíamos, tener que hoy en día aclarar del impacto que tiene para las personas en su cuerpo, todo lo que fue la industria pornográfica, los prejuicios de la adolescencia, los mitos, estas cuestiones, parece una locura, pero realmente hay muchas personas hoy en día muy conflictuadas con su físico a la hora de la intimidad, que no logran ni siquiera poder llegar a un orgasmo, porque no logran llegar a conectarse con su cuerpo desnudo, porque le genera pudor, porque le dijeron cómo tenía que ser ese cuerpo, porque está mal tener ese cuerpo y que el otro lo vea, que el otro goce, que el otro le guste. Entonces digo, bueno, o con estas cuestiones, realmente hay muchos chips que nos metieron en la cabeza que hay que empezar a ponerles antivirus, digamos, ¿no? No, es buenísimo lo que decís, estos miedos que surgen, que nos pusieron, de si soy de tal manera me va a querer más, voy a gozar más, y bueno, y todo eso que se va sumando. Ya ayer nos queda poco tiempo, ya nos queda un minutito, ya, Ah, segundo. se pasó muy rápido. Vamos despidiendo. 20 segundos nos quedan. Rapidísimo, Seba. Bueno, muchísimas gracias, por la verdad que estábamos ahí hablando y se me pasó el tiempo rapidísimo, no, ni lo registré. Me encantó, y bueno, vamos a ver qué sale la próxima. Gracias por la charla, muy rica. No, gracias